Hemos estado estos sábados anteriores estudiando sobre Melquisedec. Hoy vamos a continuar no sobre Melquisedec, pero sobre el mismo personaje quien es Melquisedec, y vamos específicamente a referirnos a la humildad del Salvador. Vamos hoy a entender un poco más sobre nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En realidad, en relación a las Escrituras, todos tenemos diferentes grados de entendimiento. Un niño entiende con mente de niño, humanamente hablando. Un adulto entiende con mente de adulto. Pero desde el punto de vista espiritual hay solo dos formas de entender. La mente del mundo, la mente carnal del hombre que no conoce a Dios, y la mente espiritual que es la mente de Cristo. En dependencia de eso es como entendemos. Muchos ni siquiera pueden entender asuntos básicos de la Escritura porque para ellos la Escritura no pasa más de ser un libro como cualquier otro. Algunos porque simplemente no creen a Dios, no creen lo que dice el libro. Algunos, por ejemplo, cuando hablan de Melquisedec, como hemos hablado estos 4 sábados pasados, tomamos un poquito aquí y otro poquito allá, de acuerdo a lo que Dios dice, para entender la naturaleza de Melquisedec, y vimos cómo él y Cristo son la misma persona. En cambio, para otros se les hace difícil porque simplemente no creen a Dios. Entonces no logran comprender la esencia del sacerdocio de Melquisedec, lo que hizo cuando era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, mucho menos que entiendan la esencia del sumo sacerdote Melquisedec ejerciendo hoy delante del trono del Padre en favor nuestro. De acuerdo a lo que la Escritura nos dice, para poder entender la Escritura, Dios nos dice en Isaías 28, 9 y 10 lo siguiente: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿A los bebés? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Dios, aquel que es discípulo de Cristo, lo hace recorrer toda la Escritura, un poquito aquí, otro poquito en otra parte, un renglón aquí, otra línea en otra parte, hasta que todo se ponga junto y entender cuál es el mensaje y la voluntad de Dios, a como nos dice en 2 de Tesalonicenses 2:15, cómo es que nosotros mismos debemos de ser. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza bien, que traza rectamente la palabra de verdad. Entonces, aquel que es de Dios reconoce lo que es de Dios porque traza bien la palabra de verdad. En 2 de Tesalonicenses 2:15. Aquel que no lo es, ni siquiera reconoce lo que es de Dios y por lo tanto no puede interpretar correctamente porque la Escritura se ha de interpretar ella misma. Un poquito aquí, otro poquito allá. Hoy por hoy, quienes se supone que deberían de ayudarnos a creer en la inspiración de las Escrituras, los teólogos, los doctores de las iglesias, los pastores, son ellos, las iglesias de este mundo llamadas cristianas, quienes precisamente se encargan de destruir la fe y hasta enseñan que la Escritura en realidad no es inspirada por Dios. En muchos casos dicen, por ejemplo, que el Nuevo Testamento no fue escrito por quienes dicen que fue escrito, sino que de memoria los discípulos de Jesucristo predicaban y como 200 o 300 años más tarde, algunos se pusieron a hacer unas recopilaciones e inventan que la Iglesia Católica, allá por el año 300, aglutinó ciertas cosas y le llamó Nuevo Testamento. Por lo tanto, la Escritura es basada por un poco de hombres que no se saben ni quiénes eran. Eso es lo que enseñan los falsos, quienes pretenden pero que no conocen. Dios en cambio dice que su palabra es inspirada por Dios y Dios no iba a permitir que su palabra le escribieran individuos que nunca habían oído nada. Fue escrita por aquellos en el Nuevo Testamento que oyeron a nuestro Señor Jesucristo, que estuvieron con Él, que anduvieron con Él, que oyeron sus palabras y oyeron las interpretaciones y las enseñanzas, como vamos a ver ahora, que Él hacía de las Escrituras mismas. Vamos a entender que en realidad el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Sin el Nuevo Testamento no se puede entender el Antiguo Testamento. Y aquellos que solo aceptan el Nuevo Testamento quedan cotos y mancos
porque toda la escritura de Dios es inspirada divinamente, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En 1 Corintios 2:6 leemos así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. En realidad, cuando oímos los discursos cristianizados de los gobernantes de este mundo, comprobamos que son absolutamente nulos en entender cosa alguna. Los presidentes más dignificados de este mundo y que se han vuelto religiosos, ni siquiera cuando se supone que citan la Biblia, la citan, porque no entienden para nada. Todo lo confunden porque el entendimiento de ello es de los que perecen. No tienen algo necesario para que puedan entender. En otras palabras, algunos pueden leer la escritura como leer cualquier otro libro, por lo tanto no pueden entender porque la escritura es la palabra de Cristo, que es espíritu y es vida, y solo se puede entender por y con el Espíritu de Dios. En el siguiente versículo nos dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Cuando estamos reunidos como iglesia, hablamos en realidad sabiduría de Dios en misterio, pero para los de afuera, porque Dios revela los misterios del reino de Dios a los que Él llama, pero para los de afuera es totalmente en misterio. Ellos no entienden absolutamente nada, quedan confusos. Y vamos a ver hoy cómo algunos que se reúnen el sábado, la mayoría de los que se reúnen el sábado, tampoco entienden. Vamos a ver la causa por la cual eso ocurre. Ni siquiera reuniéndose el sábado entienden. Bien, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Como decimos, en misterio para el mundo, en misterio para los religiosos que no creen en Dios, porque hay religiosos que son cristianos y no creen en Cristo. Mencionan a Cristo porque viven de hablar de Cristo, pero no lo creen, no lo siguen, no le obedecen, que no saben ni siquiera qué es lo que hay que obedecer. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Tenemos que comprender que el entendimiento del plan de Dios y de la palabra de Dios fue predeterminada por Dios con el propósito de que un día nosotros nazcamos en el reino de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 7. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Vamos entonces a ver cómo Dios, desde antes de la fundación del mundo, elaboró todo un plan que hoy lo está llevando a cabo. Es Dios quien hizo el plan y es Dios el que lo desarrolla y es Dios el que lo va a concluir. Como se dice de Jesucristo, Él es el alfa y Él es omega. Él es el primero y Él es el último. Él lo empezó y Él lo va a concluir. Vamos entonces a entender un poco más de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios, a como leemos en 1 Corintios 1, versículos 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El gran propósito de Dios, su voluntad, su plan y designio, incluyendo el tiempo en que Dios hace cada una de las cosas. Dios mismo, esto es lo que está diciendo y explicando Pablo, Dios mismo nos dará autoridad para la salvación. La salvación no es tener una buena vida. La salvación en realidad es reinar con Cristo para salvar a otros, al resto de la humanidad, de acuerdo al plan de Dios. Esto es lo que la mayoría no puede entender, porque no puede entender ni las cosas básicas, porque estamos hablando sabiduría de Dios entre los que han alcanzado madurez. Los demás no pueden entender en absoluto porque les hace falta lo principal, el Espíritu de Dios. El versículo 8, 1 Corintios 2. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Qué cosa? La sabiduría oculta de Dios. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los gobernantes
son en realidad perfectos ignorantes del plan que Dios está llevando a cabo todo el tiempo. Desde antes de la fundación del mundo, Él elaboró su plan y lo está llevando a cabo. O, como nos dice en Romanos 8:28, veamos, Romanos capítulo 8, versículo 28, donde Dios nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué es lo que vemos en común en todo lo que hemos leído hasta este momento? Que el entendimiento que Dios nos da empieza por ser llamados. Los demás no pueden entender porque simplemente no son llamados. Todavía no son, están en el plan de Dios, pero no forman parte de los llamados en este tiempo, porque Dios para todo tiene un tiempo. Incluso, como acá dice, para los llamados de Dios, todas las cosas le resultan a bien. Si se enferma, ¿qué hace la persona? ¿Ir al doctor? No. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Orar, arrodillarse, buscar a Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Lo primero que la persona tiene que hacer es buscar a Dios o buscar la medicina. Buscar a Dios. El resto viene por añadidura. Hay que poner las perspectivas correctas y priorizar qué es lo primero. Buscar primero el reino de Dios y luego las cosas vienen por añadidura. Las circunstancias no importan para los llamados. Todo le resulta a bien. Incluso aquel que Dios le ha dado tiempo para que se arrepiente y avance y vive y vence y lucha y muere, podríamos decir, ¿qué pasó con esta persona? Aún para los escogidos de Dios, para los llamados, la misma muerte es para bien. Descansa en paz, esperando solamente la resurrección. No es para mal. Está seguro al 100% de que va a ser resucitado en la primera resurrección. Para los que Dios ama, todas las cosas le resultan a bien. Primera de Corintios 2:9 ahora. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Notemos, Dios preparó todas estas cosas que ni siquiera se nos ocurre pensar a menos que Dios nos llame desde antes de la fundación del mundo, como lo vamos a ver, para que aprendamos a amar a Dios con la mente, con todo el corazón y con todo nuestro ser. Tenemos que entender que nuestro primer amor debe de ser Dios. Esto es lo que nos está diciendo en el versículo 9, porque Dios ha preparado cosas tan sublimes, la sabiduría de Dios, que Dios la predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Está escribiendo que las cosas que Dios tiene, los misterios, como vamos a ver hoy, algo muy misterioso para afuera, pero no para los llamados de Dios. Vamos a verlo dentro de unos momentos. Dios lo ha preparado y Dios lo revela a través y por medio de su Espíritu. Recordemos algo. Y aquí nos dice claramente, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Por ejemplo, Luisita está aprendiendo cosas sublimes que no las saben los grandes de este mundo en absoluto. Ni los doctores que estudian Biblia. Ni los que dan clases en las universidades para preparar los ministros de este mundo. Del toditito no saben lo que tú sabes. No han oído lo que tú has oído. No han entendido lo que tú has entendido. Dios prepara ciertas cosas y las revela solamente por su Espíritu a los que aman a Dios. Pablo fue un grande en el judaísmo. Pablo perseguía a la iglesia. Pablo creía que conocía la Escritura, pero él no entendía nada de Dios y del plan de Dios. Pablo era un fariseo famoso, hijo de fariseos. Seguía la tradición judaica del judaísmo al pie de la letra. Y termina diciendo, cuando Dios lo llama y le abre el entendimiento, termina diciendo, eso que sabía, todo lo tengo por basura. Cuando Dios le reveló la verdad, se dio cuenta que no sabía absolutamente nada de los misterios de Dios.
¿Por qué? Porque Dios revela sus misterios a los llamados a través de su propio Espíritu. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hoy entenderemos un poquito más precisamente de lo profundo de Dios para los llamados, de los misterios de Dios para los llamados. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Recordemos, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. En realidad, cuando una persona está haciendo una cosa que no es cierto, o que es fingido diciendo algo que no es verdad, el espíritu de esa persona sabe que está diciendo algo que no es, pero a mí trata de engañarme porque yo no soy el espíritu de esa persona. Esto es lo que está diciendo aquí. El espíritu de esa persona sabe si está mintiendo. El espíritu de esa persona sabe si está diciendo la verdad. El espíritu de esa persona sabe si esa persona en realidad es leal o no, porque el corazón es engañoso. Pero la otra persona no sabe, solo el espíritu que está en esa persona. De igual manera, cuando Dios da su espíritu, es el espíritu de Dios en la persona que hace que comprendamos aún lo profundo de Dios. Eso es algo que no lo saben los científicos. Eso es algo que lo conocen solamente aquellos a quienes Dios le ha dado su espíritu. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Cuando Dios le da su espíritu a una persona, entonces la persona es capaz de entender las cosas sublimes de Dios, la profundidad de la mente, del pensamiento y aún lo profundo de Dios. Esto es un misterio que no lo saben los demás, pero que Dios lo revela por su espíritu a aquellos a que Él llama. En el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Hay unos que se afanan, son científicos, en investigar todo tipo de cosas. Hay supuestos cristianos, doctores en literatura bíblica. Ellos buscan cómo investigar y andan buscando escritos antiguos y todo tipo de cosas. Han encontrado en unos idiomas, en griego antiguo y en otro tipo de lenguas, saben y han logrado entender esas lenguas que han desaparecido, pero ellos son doctores, lingüistas y todo, y logran traducir y ponerlo y hasta hacer los libros y decir esto es lo que dicen esos rollos, pero no entienden nada de las cosas de Dios, pero logran entender lo que dicen esos rollos de hace 2000 años. Tenemos que comprender cómo lo que Dios está haciendo y por qué Dios dice que ha llamado a lo más débil del mundo y a lo menospreciado para que ninguno se jacte delante de Dios. Esos investigadores son capaces de leer esas lenguas tan difíciles que ya han desaparecido. Son doctores, son teólogos, son maestros. Pero ¿qué sucede? Ellos utilizan un lenguaje para explicar muy complejo, pero sin verdad alguna. Vacuos. Ellos mismos quedan perplejos. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu de Dios no se pueden entender las cosas que son de Dios, sino que se desvían y van siguiendo cosas que no son de Dios y que ellos las buscan como que si fueran de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, 1 Corintios 2:12, sino el Espíritu que proviene de Dios. Veamos ahora para qué Dios nos da el Espíritu que viene de Dios. Nos dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué quiere esto decir? Dios nos da su espíritu, notemos, para que sepamos qué es lo que Dios nos da. Dios quiere que conozcamos, pero que busquemos conocer, pero conocer correctamente a la manera de Dios. Esto es lo que nos está diciendo. Dios quiere que conozcamos, Dios quiere que sepamos. Él nos da su espíritu para que nos dé deseo de conocer. ¿Qué es lo que ocurre? Muchos por eso buscan a Dios, pero quieren encontrarlo a la manera de ellos. Otros buscan a Dios y cuando encuentran la verdad, no la quieren, no les gusta.
¿Por qué? Porque falta el Espíritu de Dios y falta arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la incredulidad no lo deja entender. Versículo 13 y 14 de 1 Corintios 2. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué entonces significa esto? Nosotros, Dios nos llama y nos da su Espíritu para que busquemos en la forma correcta conocer a Dios, estudiando para crecer en gracia, conocimiento y entendimiento. Un poquito aquí, un poquito allá, día a día, mes a mes, año a año. Más sabemos y más nos acercamos a Dios y a su voluntad, más nos da Dios. Nos alejamos de Él, perdemos el conocimiento de Dios. Esto es relativo. Más buscamos a Dios, más sabemos de Él. Más misterio nos da Él para que los entendamos. Si nos alejamos, perdemos aún lo que Dios nos ha dado. Más estudiamos, más queremos saber de Dios y de su plan, más queremos conocer la mente de Dios. Y más nosotros aprendemos lo más importante que Dios quiere que aprendamos. A depender exclusivamente de Dios y a no poner a ninguno en medio entre Dios, cada uno de nosotros, sino directamente Dios. Vamos a ver algo sumamente importante porque dijimos todo. Sí, dijimos que hoy vamos a tratar de analizar algo, ya lo hemos visto, pero vamos a ir un poquito más. Porque muchos dicen que Jesucristo nació bajo el antiguo pacto y que por lo tanto cuando Él murió acabó con el antiguo pacto, porque Él nació en el antiguo pacto y no hay que hacer lo que Él hizo, porque Él hizo lo que Él hizo porque estaba en el antiguo pacto. Vamos a ver entonces y a preguntarnos, ¿fue Jesucristo bajo el antiguo pacto? Entonces, si Jesucristo nació bajo el antiguo pacto y en el antiguo pacto era obligatorio los sacrificios, ¿por qué Cristo no los hizo? ¿Por qué Él mismo no presentó sacrificios? En ninguna parte de la Escritura dice que Cristo presentó sacrificios. Y si estaba obedeciendo el antiguo pacto, debía de haber presentado sacrificios. Entonces, ¿bajo qué pacto apareció y nació, por así decirlo, cuando fue engendrado en este mundo y vino Cristo a la existencia humana? ¿Bajo qué pacto nació? En Hebreos 10, 1 y 2, recordemos que durante hemos estado hablando de Melquisedec. Decíamos que empezaba a hablar de Melquisedec desde Hebreos 4:14 hasta el 10:21, hasta el 10:22. Por lo tanto, ahora Hebreos 10:1 y 2 es parte de la explicación sobre Melquisedec. Veamos. Hebreos 10:1 y 2 nos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, está hablando de la ley de los sacrificios. Está hablando, el tema central era el sacerdocio de Melquisedec en comparación al sacerdocio de Aarón. Y que el sacerdocio de Aarón estaba centrado en muchos sacrificios de toros y machos cabríos, mientras que el sacerdocio de Melquisedec se centró en un solo sacrificio. Y de eso es lo que vamos a ver hoy, el sacrificio de sí mismo, el sacrificio de Jesucristo. Entonces, cuando dice porque la ley, se refiere a la ley del que tiene que ver con los sacrificios. Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquellos que iban al templo y se presentaban con un sacrificio, les decían la bendición sacerdotal, se agachaban un poquito y salían del templo. ¿Perfectos? No, del todito. Eso no servía para nada porque la sangre de esos animales no perfecciona nada, no limpiaba nada. Por eso tenían que ir año tras año a hacer las mismas cosas. Todo el tiempo repitiendo los mismos sacrificios. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca quedaban limpios. En el momentito se necesitaba para... Exacto, para tener paz a nivel del templo, para ser perdonados a nivel del templo, pero no a nivel de la vida eterna, no a nivel de Dios el Padre, ni de Jesucristo, a nivel del templo. Entonces, veamos el 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pablo está reafirmando que todos los sacrificios bajo esta ley de los sacrificios no limpiaban absolutamente nada porque le quedaba la conciencia de pecado viva.
en la mente y en el corazón de quienes habían quebrantado o pecado. ¿Qué nos está diciendo Pablo entonces? Que el propósito que nos dice esto es para que nosotros aprendamos a vencer, para que tengamos arrepentimiento verdadero, para que pidamos a Dios que limpie nuestras mentes, nuestro corazón, nuestra conciencia, para poder sacar el pecado del interior, para desterrarlo, por así decirlo, de nosotros, para limpiarnos. ¿Por qué? Porque solo hay un sacrificio que es capaz de limpiar la conciencia del pecado. Los demás sacrificios no limpiaron absolutamente nada. Y nosotros tenemos, por lo tanto, que pedirle a Dios que nos limpie de todo pecado, que saque de nosotros los ídolos que tenemos en el corazón, en la mente, que nos limpie la conciencia, que nos cambie, que nos haga, que renueve el espíritu. Hebreos 10, 3, 4 nos dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. En vez de perdonar pecados, aquellos sacrificios animales lo que hacían era recordar memoria. El pecado, hacían memoria. ¿Te acordás que ayer mentiste? ¿Me engañaste? Llevaban un sacrificio al templo para pedir perdón por el engaño que hizo. Pero eso no lo borraba de la conciencia. Ahí quedaba metida en la conciencia. A nivel del templo era justificado. Está bien, pues váyase, está tranquilito ya. Pero en la conciencia de la persona quedaba todo el tiempo y le decía: estás mal. No estás realmente perdonado espiritualmente. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, ¿para qué aquellos sacrificios animales? Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esos sacrificios eran solamente para remover el pecado, repito, a nivel ritual del templo terrenal, pero no a nivel de vida eterna. Esa remoción de pecado no le servía en absoluto para obtener la vida eterna. Porque para perdón de pecados se requiere algo infinitamente superior al hombre. Y ningún animal ni siquiera se puede igualar al hombre, mucho menos que le sirva para perdón. Por lo tanto, se requería algo absolutamente superior que cubriese a todos los hombres y que fuese capaz de perdonar. ¿Podía un animal perdonar? De ninguna manera. ¿Para qué sirve? Vamos a seguir viendo ahora el versículo 5 y 6. Notemos, porque estas cosas que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo son misterios para los de afuera, y Dios por su Espíritu nos los revela, y a eso vamos a entrar un poquito más para que entendamos cómo quien hoy es el Padre y quien hoy el Hijo hicieron un pacto entre ellos dos cuando eran no más que el Eterno ambos. Antes de la fundación del mundo diseñaron lo que hoy están llevando a cabo, y por eso la mayoría no entiende y andan corriendo para ver a quién logran salvar. Se desvelan por otro y ellos mismos ni siquiera saben si van a entrar, pero les preocupa el otro. Están en una carrera contra el reloj para ver si salvan al vecino, y ellos mismos, ¿acaso ya la hicieron? Esto es lo que tenemos que entender. Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice Jesucristo: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Jesucristo le dice a alguien cuando entra al mundo: me preparaste cuerpo. Está hablando de un cuerpo físico, pero también habla de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Lo vamos a poder observar en otro día. Sí, pero ahora vamos a analizar entonces versículo 7, versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, porque de todas maneras no limpiaban nada. No limpiaban la conciencia. Entonces, ¿para qué quería Dios ese montón de sacrificios si no limpiaban nada? Versículo 7. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién dijo eso? Jesucristo, quien más tarde llegó a ser Melquisedec, como en el rollo del libro está escrito de mí. Notemos, esto es lo que el Padre le prometió a Jesús en un pacto especial que ellos hicieron. El Padre tenía ciertas cosas que cumplir, que hacer bajo ese pacto, y el Hijo tenía ciertas cosas que cumplir bajo ese pacto. Y ese pacto nos cobija a nosotros.
en determinado momento, cuando entendemos ese pacto y cuando entendemos el pacto que nosotros hacemos con Dios el Padre y con Jesucristo, entonces esto lo entendemos más a fondo porque es revelado por el Espíritu de Dios. Veamos cómo dice allí, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahora, veamos entonces a qué rollo del libro se refiere. En el Salmo 40, 6 al 8, leemos así. Salmo 40. No pierdan, por favor, porque vamos a estar comparando las dos escrituras. Y vamos a notar lo que dice el Salmo 40, 6 al 8 y lo que dice en Hebreos 10, 5 al 7. Notemos. Veamos el Salmo primero. Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Pero en Hebreos 10, 5 al 6 dice... Dos textos, vamos a comparar los dos. Repito, Salmo 46, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Versículo 5 de Hebreos 10. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Pero en el Salmo 40 dice, 46, has abierto mis oídos. ¿Por qué la diferencia? Vamos a ver cómo cuando Cristo estuvo aquí como ser humano en el cuerpo preparado, el Padre le abrió los oídos para que lo oyera solo a él y no fuese enseñado por el judaísmo. Y esto fue en un pacto entre Dios el Padre y Dios el Hijo antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Dios sabía que iban a aparecerse los del judaísmo haciendo todas las cosas al revés. Estas son cosas que Dios las revela solamente con su espíritu porque se han de entender espiritualmente. Ahora veamos, como decimos en Hebreos 10:6, donde dice, mas me preparaste cuerpo, en el Salmo 46 dice, has abierto mis oídos. Pareciera que es contradictorio, pero no. Vamos a verlo dentro de unos momentos, que no hay ninguna contradicción en lo que Dios dice. Versículo 7, Salmo 40. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Hebreos 10:7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En el Salmo 40, versículos 6 al 8, dice que hay un rollo del libro donde se habla de Jesucristo. Pero ese rollo del libro no está en ninguna parte de la escritura. ¿Dónde está el rollo del libro? Entonces, no sé si me están entendiendo. Entonces, ¿qué rollo de qué libro está hablando? Notemos algo. Este rollo del pacto entre Dios el Padre y Jesucristo está en los cielos. En los cielos hay libros escritos, no uno. Hay varios libros que están en los cielos. Aunque no vamos a entrar en detalle a ver los libros, a qué se refieren, vamos a ver sí que hay libros en los cielos. Para que veamos y entendamos, veamos uno de ellos, el libro de la vida. Apocalipsis 13:8. Veamos Apocalipsis 13:8, el libro de la vida. Este libro de la vida tiene que estar en los cielos, puesto que allá es donde está el dador de la vida. Apocalipsis 13:8. En la segunda parte dice, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces hay un libro de la vida. Luego en Apocalipsis 20, versículo 12, nos dice así, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En el cielo hay libros, pero vamos a ver otro libro, el libro de la verdad. Daniel 10:21 nos dice así, pero, le dice el ángel a Daniel, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe. Notemos entonces que hay un libro en los cielos que se llama el libro de la verdad. Hay otro libro más que se llama el librito. Un librito chiquito, pero bien fuerte, bien serio. En Apocalipsis 10, 1 al 9. Veamos cómo Dios tiene todo su plan escrito y detallado completo. Dios no va inventando cada cosa. Como dicen algunos,
A la caída del hombre, entonces Dios tuvo que inventar la redención y mandar a Cristo. Falso. Todo estaba planeado por Dios, lo que Dios haría según cada cosa que iba a ocurrir. Apocalipsis 10, versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. ¿De dónde traía ese librito? Del cielo. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Debió ser tan terrífico, tan terrible, que Dios no dejó que Juan las escribiera. Juan fue el único que lo pudo escuchar. Como debe haber sido, ¿verdad? Sí. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, Dios está hablando de los misterios escondidos desde antes de la fundación del mundo para nuestra gloria. Cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora notemos, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargaré el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ese librito es uno para profetizar de las cosas del final de los tiempos. Pero hay otro libro más. Hay otro libro más que contiene, y esto es interesante que lo entendamos correctamente para que comprendamos que en los cielos sí hay varios libros. Apocalipsis 5, versículo 1 y 2, 1 al 3 mejor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro abierto, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este es el libro de los 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Notemos que hay también en el cielo, hay el libro de los 7 sellos. ¿De qué habla el libro de los 7 sellos? Ese es el libro de la profecía de Apocalipsis. ¿De qué está hablando? ¿Qué contiene ese libro? El resto del Apocalipsis detallado, en orden. Esos 7 sellos escritos en ese libro que estaba en los cielos y que fue preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios no hace nada inventado de pronto, está todo planificado. Se refiere al resto de Apocalipsis. Esto es lo que tenemos que entender. Por eso es que dice que no hay nada que no le revele a su siervo. Exactamente. Los misterios de Dios, el resto de libros de Apocalipsis, o sea, esto es solo la introducción. Los otros capítulos corresponden al libro de los 7 sellos. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué estamos viendo esto? Que Dios planeó todo desde antes de la fundación del mundo, incluyendo el libro de la vida, el libro de la verdad, el libro de profecía, el libro pacto de Dios entre Dios el Padre y Jesucristo, que solo nos dice en el Salmo 40, 6 al 8, está escrito en un rollo, pero esto no está aquí. Ese rollo está en los cielos, por eso no lo podemos ver, pero Dios nos da un poquito aquí, un poquito allá, un rengloncito aquí, otro rengloncito allá, para que entendamos al menos algunas cosas del pacto que hicieron ellos dos. Cuando digo de ellos dos, me estoy refiriendo al Padre y a Jesucristo. La pregunta es: ¿cómo lo planearon? Recordemos, la sangre de los animales, los sacrificios de los toros y de los machos cabríos no sirven para nada porque no limpian el pecado. Sí. Vamos a ver cómo. Solamente el sacrificio de Jesucristo es capaz de perdonar todos los pecados de la humanidad porque Él nos creó. Pero vamos a ver lo que Él tuvo que hacer, la parte del pacto de Él en favor de nosotros. Veamos cómo lo planearon. Hebreos 10, versículo 7. Entonces dije: he aquí vengo para hacer tu voluntad, oh Dios,
como en el rollo del libro está escrito de mí. Notemos, veamos esto. Dios es un Dios que hace pactos. Dios hizo el antiguo pacto con Israel y el nuevo pacto con la iglesia. Dios hizo el pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con David. Dios hizo un pacto con Noé y con sus descendientes. Veamos el pacto de Noé al menos. Génesis 9 al 13. Veamos este pacto de Dios con Noé y con todos nosotros. Porque nosotros somos descendientes de Noé. Cómo este pacto con Noé nos cobija, nos cubre a nosotros para que sigamos vivos físicamente. Génesis 9 al 13. Dice así. Después que Noé sale del arca, Génesis 9 al 13, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, le dice a Noé, y con vuestros descendientes después de vosotros. O sea, este es un pacto de Dios con toditita la humanidad, con todos los seres humanos e incluso con los animales, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros. Veamos cómo es Dios que hace un pacto con el hombre, con las bestias, con los animales y con todos. Desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el arco iris, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces, Dios, bajo ese pacto, se comprometió a nunca más enviar sobre la tierra otro diluvio. Algunos hoy han tomado esa señal de ese pacto para la cosa más horrenda, para su bandera, y entonces sí tendrán que pagar las consecuencias en su momento, pero ese no es el tema de hoy. Entonces, en Hebreos 10:7 nos habla de un rollo de libro, es decir, de un pacto entre Dios, quien ahora conocemos como el Padre, y Dios, quien ahora conocemos como el Hijo, cuando ambos eran solamente ambos, el Eterno. Porque recordemos lo que nos dice Génesis 1:1. En el principio creó Elohim, que es la palabra hebrea, los cielos y la tierra. Ellos, los dos, crearon en el principio los cielos y la tierra. En realidad, Génesis 1:1. En realidad fue Jesucristo quien creó los cielos y la tierra, claro, de acuerdo y con el Padre. De nuevo, vamos ahora de nuevo a Hebreos 10, versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Pero antes de eso, el 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Vamos a ver esta frase. ¿Cómo es que Dios preparó ese cuerpo? ¿A qué se refiere Cristo? Porque será parte del pacto que hicieron el que llegó a ser el Padre con aquel que llegó a ser el Hijo. El Padre en ese pacto le prepararía a quien llegó a ser el Hijo un cuerpo. Vamos a ver cómo. Me preparaste cuerpo. La parte final del versículo 7, como en el rollo del libro está escrito de mí. Como decimos, hay un rollo del libro que está en los cielos, que contiene el pacto de Dios el Padre con Jesucristo. Mas me preparaste cuerpo. Recordemos, como está escrito en el rollo del libro. Dios preparó un cuerpo porque a Dios no le agradaron los sacrificios animales. Por tanto, Dios preparó un cuerpo para que fuese el sacrificio perfecto por los pecados del hombre. Porque los sacrificios animales no servían para nada. Eso no le agradaban a Dios porque no pueden perdonar nada. En cambio, el cuerpo que él prepararía, que era en realidad Jesucristo, sí iba a ser el sacrificio verdadero para perdón de todos los pecados. Está escrito acá en el libro del pacto, en el rollo del libro está escrito, como lo vamos a ver, todo el ministerio de Cristo en la tierra y después todo lo concerniente a la vida y al ministerio de Cristo para siempre. Todo está escrito en ese rollo. En el rollo del libro, del pacto entre Dios el Padre y Jesucristo que está en el cielo. Y eso es importante que lo entendamos porque Dios preparó todo lo que Él está desarrollando desde antes de la fundación del mundo. Por eso, ahora es interesante que entendamos esto. Este es el plan de Dios
que para los efectos de la humanidad está simbolizado por las fiestas santas de Dios, que comienza con la Pascua, panes sin levadura, el Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos y el último gran día. Todo el plan de Dios para la salvación de la humanidad. ¿Qué está todo esto diciendo? Que aquellos que no lo aceptan, aquellos que no lo guardan, aquellos que no lo hacen, desconocen el pacto de Dios el Padre con Jesucristo. Algunos mencionan plan de Dios, pero no saben qué. Sí, no entienden nada porque no se refieren a otra cosa. Para que ese pacto se llevara a efecto, habían cosas que tenían que ser absolutamente indispensables. ¿Cuál? Era absolutamente necesario que el Padre, que aquel que llegó a ser Padre, tuviera absolutamente fe en aquel que llegó a ser Hijo. Y que el que llegó a ser Hijo tuviese absoluta confianza, absoluta fe en el que llegó a ser Padre. Vamos a ver las razones. Ellos tenían absolutamente confianza. Ellos tenían absoluta fe el uno en el otro. Ellos tenían fe real entre Dios el Padre y Jesucristo. Y por eso la única fe que salva es la fe de Jesucristo en nosotros. ¿Qué requería este pacto? Requería que el compromiso que adquiría aquel que llegaría a ser el Padre hiciera su parte, y que el compromiso que adquiría aquel que llegaría a ser el Hijo hiciera su parte. Los dos tenían que hacer su parte. El Padre justo y Dios quien ama. Jesucristo justo y Dios quien ama. Era imposible porque ellos tenían absoluto amor y absoluta confianza unos con otros. Por eso es lo que, si entendemos eso, tenemos que entender por qué tenemos que amar a Dios con todo el alma, el corazón y la mente, a como ellos dos se aman uno al otro y tienen absoluta fe en ellos. No hay mayor amor que el que pone la vida, y que fue Jesucristo. Por eso no puede haber absolutamente nada que nos separe del amor hacia Dios el Padre y Jesucristo. Nada, absolutamente nada. Por eso Dios dice todo el tiempo que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, la mente y el alma. Porque recordemos, aquel quien se convertiría en el Hijo dejaría su gloria, su poder, su autoridad, su excelencia en manos de aquel que llegaría a ser el Padre, para así, después de dejar toda su gloria en manos del Padre, poder convertirse en algo tan mínimo y poder ser engendrado en María. Eso está escrito en el libro, en el rollo del libro, del pacto del Padre con quien ahora es Jesucristo. Como decimos, esa misma clase de confianza y fe es la que debemos tener nosotros en Jesucristo y en el Padre. En el Salmo 2:7, el Padre se comprometió bajo ese pacto a lo siguiente: yo publicaré el decreto, el Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto fue pactado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo se cumplió? En Lucas 1:28 leemos así. La promesa era que en ese momento Dios proclamaría: yo te he engendrado hoy. Tenía el Padre que cumplir su parte, proclamando lo que estaba pactado entre ellos dos. Lo cumplió el Padre. Veamos Lucas 1 versículo 28. Y entrando el ángel en donde María estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Versículo 30 y 31. Lucas 1, 30 y 31. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Noten, dicho sea de paso, el mandamiento del Padre es que a ese niño lo iban a llamar Jesús, no ningún otro nombre. Jesús, ese era su nombre puesto por el Padre. Versículo 35.
Aquí está. Exactamente, Dios se comprometió que en el momento en que Cristo sería engendrado, Él iba a proclamar: yo te he engendrado hoy. Esa era parte del pacto. Lo cumplió el Padre. Ahí dice el 35, donde lo cumplió. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Pero en realidad, la traducción correcta es: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo en ese momento te cubrirá con su sombra. Te está proclamando que está siendo engendrado en ese momento. El Padre está cumpliendo, porque le está anunciando a María que el Hijo: yo te he engendrado hoy. En ese preciso momento el Padre está cumpliendo una parte de aquel pacto. ¿Por qué Dios tuvo que hacer esto? ¿Por qué Jesucristo debió de hacer eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Es importante que entendamos, porque en Filipenses 2, 5 al 7 es importante que entendamos, y precisamente esta escritura es una de las más mal aplicadas. Filipenses 2, 5 al 7. ¿Qué tuvo que hacer Jesús antes de que el Padre proclamara en el preciso instante? El Espíritu de Dios estaba engendrando en María a Jesús y proclamando: mi hijo eres tú. ¿Qué tuvo que hacer Jesucristo antes de eso? ¿Qué hizo? Versículo 5, capítulo 2 de Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, en realidad la traducción correcta es existiendo en forma de Dios. Él existía en forma de Dios, como el Padre existe en forma de Dios. Así existía Cristo. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Y qué hizo? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para poder ser engendrado en María. ¿Qué hizo Él? Se despojó a sí mismo. El Padre le preparó cuerpo. Ya lo leímos eso en Hebreos 10, 7 y 8. Para que Jesús pudiese ser engendrado en María, tenía que reducirse él mismo, dejando su poder y gloria y haciéndose compatible para poder ser humano. En realidad, Él puso su vida de su propia voluntad. Cristo dijo: a mí nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Aquel quien llegó a ser Jesús, el Cristo, dejó su gloria, su poder, su autoridad, su esplendor, todo en las manos del Padre, con absoluta certeza de que después que fuese sacrificado como el sacrificio perfecto por la humanidad, eso quedó pactado 3 días y 3 noches después de estar en la tierra, el Padre lo levantaría de nuevo, lo resucitaría. Versículo 8 de Filipenses 2. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo eso estaba escrito en el rollo del libro, de lo que ellos dos pactaron. Cristo cumplió su parte absolutamente, y el Padre cumpliría su parte en absoluto también. Por eso, ambos, siendo justos y amándose unos a otros, tenían absolutamente confianza y absoluta certeza en uno hacia el otro y viceversa. Es la misma confianza que Dios quiere que nosotros tengamos hoy, sin duda, en absoluto. En Hebreos 1 al 2 leemos así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, porque Él estuvo vivo. Cristo nació, fue engendrado como ser humano, habiendo sido Dios. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Creador mismo,
El quien hizo todo lo que existe se despojó a sí mismo para llegar a ser hombre. Por eso es el único con autoridad y poder para poder perdonar pecados. Versículo 3. El cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su persona, donde esa sustancia en realidad es persona, y la imagen misma de su persona, siendo exactamente como Dios, porque Él en realidad fue Dios y volvió a ser Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Notemos, quien mantiene todo lo creado donde está, es el mismo que murió por nosotros. Él hace que la tierra gire en el círculo donde está, en el elipse. Él hace que la luna dé vuelta alrededor de la tierra. Él hace que todo esto dé vuelta alrededor del sol y millones de galaxias estén donde Él las tiene con su poder. Ese fue el que se despojó de su autoridad, de su poder y de su gloria para pagar por nuestros pecados. Ahí dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y hoy se llama Melquisedec, nuestro sumo sacerdote. Esto no lo pueden entender la mayoría, porque es un misterio para ellos. El mismísimo ser que sustenta el universo con su palabra, con la palabra de su poder, dice así: si confesares hoy tus pecados, te serán perdonados. Imaginémonos lo que está diciendo. ¿Creen ustedes que si confesamos nuestros pecados a Dios, cuando Él hizo un pacto con el Padre desde antes de hacer todas las cosas, y Él lo cumplió absolutamente, despojándose de su gloria y de su honra y de su trono y de su excelencia para venir a humillarse y morir con un hombre, cuando le confesamos los pecados no va a cumplir su parte donde Él dice, te perdonaré? La pregunta es, ¿cree usted a Dios? ¿Qué quiere esto decir? Debemos de tener absoluta fe y confianza en Dios, quien nos ofrece por su gracia su mismísimo reino y gloria. ¿Por qué? Porque Él, habiendo purificado nuestros pecados por medio de sí mismo, el mismísimo Creador, aquel que dictó la ley del pecado y de la muerte, no era un simple ser humano, era el creador de todo lo existente, aquel que hizo todo, aquel que puso la ley del pecado y de la muerte con su sacrificio, salvaría a toda la humanidad. Versículos 5 y 6, Hebreos 1, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? El Padre dijo eso en el momento en que estaba siendo engendrado en María a través del ángel, le dijo Dios eso. Y otra vez, sí, yo seré a él Padre y él me será hijo. Y cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando el primogénito nacido de María, está hablando, es en relación primogénito en relación a María. Cuando el primogénito nacido en María, recuerden que María mismo y después José recibió un mandamiento que se llamaría Jesús, que quiere decir Salvador, que quiere decir Emmanuel, Dios con nosotros. No lo vamos a leer, pero lo pueden anotar, Mateo 1, 20 al 23. Y entonces vamos a leer ahora dónde está en la otra parte del pacto, donde Jesucristo iba a morir por nosotros y que el Padre lo iba a resucitar. Salmo 16, 10 al 11. Veamos, Salmo 16, 10 al 11. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es la promesa de la resurrección. Quiere decir que la promesa que el Padre hizo fue que Cristo, al ser convertido en ser humano y morir, sería resucitado. Me mostrarás la senda de la vida. Lo sacaría de la tumba en la resurrección. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra
para siempre. Hoy Sí. Cristo está a la diestra del Padre ejerciendo sus funciones como sumo sacerdote del Dios Altísimo. El próximo sábado vamos a continuar este tema para que entendamos mejor Hebreos 10, 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, a como está escrito en el rollo del libro acerca de mí. Que Dios nos ayude a confiar siempre en nuestro Salvador. Y recordemos, Jesucristo es el ejemplo máximo